Buenos días a todos, mis hermanos. En este caluroso día, había algunos hermanos allí en Baracaldo que lo estaban pasando muy mal ya. Así es que supongo que acostumbrados al fresquito, pues aquí estos calores no son normales y algunos lo pasan mal. Pero bueno, que el Señor nos dé fuerzas y que el Señor nos guíe y nos ayude. Quería comentaros algo que ayer me llegó muy tarde por la noche. Nuestro querido ministerial, eran las 12 prácticamente de la noche y seguía trabajando, en el sentido que estaba comunicando a todas las iglesias lo que finalmente también a última hora por la tarde el Consejo de la Unión había votado. Se votaron todos los cambios pastorales definitivos ya, así es que os comunico ya oficialmente quiénes van a ser los pastores que van a estar en la zona. Llevarán la iglesia de Bilbao y la iglesia de San Sebastián el pastor Jarib Sánchez. Es el hijo del pastor Eliasib Sánchez. Es un pastor ordenado, con su esposa, no tiene hijos, pero es un pastor de verdad una bellísima persona, una persona entregada al Señor y una persona que ha realizado una labor excelente en las iglesias que se le han encomendado hasta ahora. Incluso la construcción de una de ellas prácticamente entera, como es la iglesia de Málaga, y con todo lo que eso conlleva. Así es que él llevará la iglesia de Bilbao y San Sebastián, el pastor Jarib Sánchez. Y luego la iglesia de Baracaldo la llevará el pastor Alex Pinilla, que además será el pastor que llevará a los jóvenes de todo el distrito. Alex Pinilla. Es un pastor también ordenado, no es un pastor novel, es un pastor ordenado que ya trabajó en las iglesias de Galicia y en otros lugares de España. Es un pastor excelente, con mucha ligación con los jóvenes. Así es que espero que estos dos pastores hagan un servicio a este lugar y a estas iglesias excelentes y bendecidos por Dios. Ya sabéis que el pastor Jarib Sánchez será también el responsable de toda la zona del País Vasco y de toda la zona norte de España. Así es que el Señor les bendiga, que os pueda bendecir a todos y que como una gran familia, siempre unidos al Señor y con Jesús en el centro, podáis avanzar en la obra que Él nos ha encomendado. Si luego alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pues a la salida pues podéis preguntarme y lo que yo sepa os contaré. Lo que no sepa, pues tendréis que preguntárselo ya a ellos cuando lleguen. Mis hermanos, yo quería compartir hoy un tema que toqué hace unos sábados, un viernes aquí por la tarde, pero había 4 o 5 hermanos, así es que es triste que los viernes esté tan vacía la iglesia. Tampoco sé cuántos entran a la retransmisión que se hace en directo, pero creo que este tema merece la pena que lo escuche toda la iglesia. Y como yo sé que solo lo escucharon unos poquitos, pues pediros perdón a los poquitos que estabais ese día, porque vamos a repetir. Pero ya sabéis que la Biblia, por mucho que leamos los textos, siempre nos enseña algo nuevo. Así es que quería hablaros de una parábola de Jesús, la parábola de la dracma perdida. Esta parábola, mis hermanos, que a veces no le hacemos ni caso, es una parábola que Jesús contó y mientras la contaba estaba pensando en la iglesia adventista del séptimo día. Vais a ver al final de la parábola que Jesús se dirige especialmente a la iglesia adventista del séptimo día. Hay varias parábolas en la Biblia en las que Jesús se dirige a la iglesia adventista, porque ya sabéis que las parábolas tienen un cariz o una proyección profética, la mayoría de ellas espectacular. Así es que podemos ver una parábola, leerla y decir, bueno, esto es una historia que no me dice mucho, salvo que una dracma se le había perdido a una mujer. Pero ya sabéis que la Biblia está llena de detalles y la Biblia se explica a sí misma. Así es que las parábolas de Jesús, Él no las contó porque sí.
Esta parábola está en Lucas 15. En Lucas 15 tenemos 3 parábolas, 3 en el mismo capítulo. Y es muy interesante porque estas 3 parábolas de Lucas son exclusivas de ese evangelio. Además, son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo. ¿Sabéis? Para estudiar las parábolas, creo que lo he dicho otras veces aquí, pero no me canso de repetirlo, para estudiar las parábolas nosotros tenemos que estudiarlas siempre en 3 ámbitos, ¿de acuerdo? Cada parábola la podemos estudiar desde un ámbito universal o una interpretación universal. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, 99 que no necesitaban arrepentimiento son dejados en el redil. 99 ovejas que no necesitan arrepentimiento, ¿a quién se puede estar refiriendo? Si no necesitan arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Que no tienen pecado. Por lo tanto, se está refiriendo a todos los mundos no caídos, que son dejados en el universo, en el cielo, y Jesús viene a buscar a la única oveja que se había perdido. ¿Quién es la oveja que se había perdido? Nuestro mundo. Así es que fijaros, esa oveja perdida es nuestro mundo. Nuestro mundo. Pero ¿sabéis? La oveja perdida también puede ser una iglesia en medio de muchas iglesias. O la oveja perdida puede ser un individuo perdido en medio de un montón de personas que están en buena ligazón con Dios, pero hay uno que se perdió. Así es que veis, desde el plano universal al plano individual, hay 3 ámbitos en los que yo puedo estudiar la parábola. Es interesante que en estas 3 parábolas Jesús se presenta en todas como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Es interesante que en estas 3 parábolas hay una progresión, además, una progresión muy interesante. Fijaros que de 100 ovejas, una se pierde. De 10 dracmas, una se pierde. De 2 hermanos, uno se pierde. Así es que 100, 10, 1. Fijaros que Jesús mismo está explicando cómo voy de lo grande al individuo. Elena de White, en referencia a la parábola de la oveja perdida, ella dice: ¿a cuántas ovejas errabundas y perdidas has salido a buscar tú? Y las has traído de vuelta al redil con un corazón lleno de ternura compasiva, perdón y amor. Esta es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder. Porque Jesús hizo esto toda su vida. Jesús no solo salió a buscar a la oveja perdida, sino que buscó a los perdidos de entre los perdidos. Buscó a aquellos que nadie quería, buscó a aquellos con los que nadie quería ni hablar, a aquellos a las casas de los que nadie quería entrar, Él entró. Él comió con aquellos con los que nadie quería compartir, ni siquiera tocarles, no vaya a ser que les infectaran de algo. Y en el momento que yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, Jesús me dice que yo tengo que hacer lo mismo. Yo puedo pasar, mis hermanos, puedo pasar. Puedo pasar olímpicamente y decir, bueno, que lo haga otro. Pero sabéis, si yo no hago esto, el que se perderá seré yo. Y ya os he dicho en otras ocasiones que Jesús nos da ejemplo, y Jesús comía. Una de las acusaciones de sus detractores, una de las acusaciones de los fariseos era que come, ¿con quién? Con publicanos, con pecadores, con prostitutas. Y lo decían despectivamente, como decían, fíjate. Pues mis hermanos, si no hago eso, si no hago lo que Jesús hacía, si no preparo mi casa, el sábado especialmente, el viernes, una mesa hermosa, y pongo ahí 2 o 3 sillas de más, o una silla de más, según el espacio que tenga, y con oración y con mi familia, decimos, mañana vamos a invitar a alguien aquí. Vamos a orar por ellos, para que el Señor nos ayude a encontrar a esa persona. Y mis hermanos, no invitéis al amiguete de siempre, a la familia de siempre. No invitéis a vuestro círculo familiar cercano, ese con el que os sentís bien. Eso es fácil. Jesús dice a los amigos, bueno, a los amigos es fácil hacer de todo por los amigos. Pero yo os digo que améis a los enemigos.
Así es que a lo mejor no tienes enemigos aquí, Dios lo quiera, pero a lo mejor tienes desconocidos, gente nueva que está aquí hoy por primera vez en la iglesia, que a lo mejor no tienen dónde ir a comer. Ayer una persona estaba nueva aquí y éramos 5 o 6 y esa persona me dijo, no me ha saludado nadie. Mis hermanos, si queremos que las personas se queden en nuestra iglesia, o los hacemos formar parte de nuestra familia y les hacemos sentir como la persona más querida del mundo, o no se quedarán. Y nuestras iglesias seguirán perdiendo gente, jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces venimos a la iglesia como quien viene a un club social, ¿no? Por costumbre ya, pero yo no vengo a la iglesia por lo que la iglesia me está dando, que me da mucho. Yo vengo a la iglesia por lo que yo puedo aportar a la iglesia. Porque yo soy un discípulo de Cristo llamado, no para que me estén empujando todo el día para que entre por la puerta estrecha, no. No para que el pastor me visite y me diga, hijo mío, por favor, ven a la iglesia, te echamos de menos, vente. Y si no, es que el pastor no ha venido a visitarme. Y si el pastor no ha venido a visitarme, qué malo es el pastor. No voy a la iglesia. No, es que hay tantos problemas en la iglesia que mejor no voy a la iglesia. Pero es que yo no vengo a la iglesia, mis hermanos, por cómo me trate la iglesia. Yo vengo a la iglesia para aportar todo mi cariño, mi amor a la iglesia. Y si todos hiciéramos eso, si todos fuésemos pequeños Jesuses, preocupados por el otro, por el que no conozco, oye, mira, hay uno nuevo ahí, vamos todos a saludarle, vamos a abrazarle, vamos a hacer que se sienta, a ver si tiene dónde ir a comer. Y ahí compitiendo por llevarle a nuestra casa para comer con él. Eso es lo que hacía Jesús. Si nosotros no hacemos eso, mis hermanos, nuestra iglesia seguirá muriéndose. Así es que por eso Elena de White dice, ¿cuántas ovejas errabundas y perdidas has salido a buscar tú? ¿Cuántas palabras de aliento le has hablado a la oveja descarriada? Fijaros lo que dice, a la oveja descarriada, a aquella que te ha causado mucho dolor, ansiedad e inconvenientes. Así que no está diciendo al amiguete, al que me llevo bien con él. Está diciendo, no digáis puente de plata al enemigo. Está diciendo, vete a buscarle. Sí, ese que te ha causado dolor, vete a buscarle. Invítale a tu casa, come con él. Y arreglar la situación. Pero si dejo de saludarle, ni le dirijo la palabra, yo me siento aquí y él se sienta allí, y así nos pasamos 40 años, cuando lleguemos al cielo, ¿qué haremos, mis hermanos? ¿Ha pronunciado usted palabras amables de esperanza, ánimo y perdón mientras regresaba al hogar, llevando al extraviado sobre sus hombros, es decir, a mi cargo? Alegrándose a cada paso y exclamando, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja, que se me había perdido. No es la oveja, no es el cabrito, es mi oveja que se me había perdido. Así es que Cristo nos está pidiendo a todos que actuemos de esta manera, mis hermanos, porque Él nos dio ejemplo. Y si nosotros nos llamamos cristianos es porque somos sus discípulos y los discípulos siguen el ejemplo de Cristo. Yo tengo que analizar mi vida, a ver si este pasaje se cumple en mi vida. Si yo estoy viviendo la parábola de la oveja perdida, si estoy viviendo cualquiera de esas 3 parábolas, porque mis hermanos, si no lo estoy viviendo, entonces hemos perdido el norte. Y no sabemos realmente lo que estamos haciendo aquí. Yo hoy me voy a centrar en la parábola de la dracma perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios
por un pecador que se arrepiente. ¿Y qué papel tengo yo en el arrepentimiento de ese pecador? ¿Sabéis, mis hermanos? En esta pequeña historia hay una verdad enorme. Es una verdad que nos está señalando directamente a nosotros. Hay muchas palabras que llaman la atención en esta parábola. Primero, ¿por qué 10 dracmas? ¿Por qué Jesús especificó que eran 10 dracmas? Realmente lo que se le ha dado a esa mujer es una dote. Son arras matrimoniales. Las dracmas que llevaban las mujeres generalmente en la frente colgando, generalmente como colgantes o generalmente en las muñecas visibles, eran las dracmas diciendo estoy comprometida. Hoy lo haríamos con un anillo, pero en aquella época no había anillos. Así es que la forma en que las mujeres tenían de decir estoy comprometida y no puedo andar flirteando con nadie es, mira mis dracmas. Pero podían ser muchas dracmas, o podían ser menos dracmas, o podían ser otros valores. ¿Por qué Jesús especifica 10 dracmas? Y luego a esta mujer le ocurre algo, y es que se le pierde una dracma. De 10 se le pierde una, y esta mujer se asusta muchísimo. ¿Qué importancia tiene esa dracma? Una de 10, al fin y al cabo me quedan 9. Pero esa mujer enciende una lámpara. Si enciende una lámpara, subliminalmente ya se me está diciendo que su casa ¿cómo está? Está muy oscura. Está oscura su casa, no se ve. Fijaros si no se ve que cuando enciende la lámpara, de repente esa mujer ve que la casa está llena de basura. Está llena de porquería acumulada, que no había visto porque estaba en tinieblas. Y es a la luz de la lámpara que esa mujer comienza a barrer la porquería, a ver por en medio de aquella porquería si encuentra su dracma perdida. Y finalmente esta mujer, cuando al final, después de barrer y limpiar toda la casa, encuentra la dracma, no se queda diciendo, wow, encontré la dracma, qué bueno. ¿Qué hace, mis hermanos? Se va ahí fuera, mis hermanos. Y dice que esa mujer se va y reúne. Fijaros que no se va por la calle gritando, no, dice que reúne. Hay realmente una búsqueda de reunir para explicarles algo, para decirles algo, para decirles gozaos conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Esta es la historia, mis hermanos, pero ¿y todo esto qué quiere decir? Pues la Biblia se explica a sí mismo. Y para eso tenemos que conocer un poquito la cultura que rodeaba a Jesús. Y fijaros que ya esta historia me habla de un futuro matrimonio. Hay unas arras, hay una mujer que está esperando casarse, hay una que se le ha perdido, un futuro matrimonio. Así es que me está hablando de matrimonio. Y cuando aparece una mujer en la Biblia, ¿qué representa siempre una mujer en la Biblia, mis hermanos? Una iglesia. Así es que cuando veáis una mujer en la Biblia, mis hermanos, inmediatamente pensad, bueno, si la historia me permite alguna aplicación espiritual, siempre será una iglesia. Ahora falta saber qué iglesia. Puede ser una iglesia apóstata, o puede ser una iglesia como Babilonia, o puede ser una iglesia virgen, verdadera. En este caso parece una mujer que está comprometida con su esposo, con el que se casará en el futuro. Pero fijaros el matrimonio en la antigüedad. ¿Cómo funcionaba el matrimonio en la antigüedad? ¿Cuántos pasos había hasta llegar al matrimonio? Es muy importante porque toda la Biblia está montada en esos 3 pasos. Fijaros, el primer paso era la promesa. La promesa era un acuerdo entre los padres de la novia con los padres del novio. Y entre ellos hablaban cuando todavía eran chiquititos, a veces ni siquiera habían nacido. Y se decían uno a otro, oye, yo creo que cuando mi hijo crezca se case con tu hija. Y los otros decían, pues sí, pues nos gusta. Vamos a comprometernos como familias para que nuestros hijos se casen. Así es que comprometían desde chiquititos al hijo de uno con la hija del otro. Pero faltaba preguntarles a ellos, ¿sí? Había que preguntarles en algún momento si ellos querían ese acuerdo. ¿Cuándo ocurría eso? Ocurría cuando ya habían crecido, y entonces cuando ya habían crecido venía la época de los desposorios. En los desposorios, que se producían generalmente 1 año o 2
antes de que se produjese el matrimonio, se reunían las dos familias, la familia de la novia y la familia del novio. Venían y se reunían todos juntos, ¿verdad? ¿Y qué ocurría? Pues ahí le preguntaban a ella y le preguntaban a él, oye, ¿a ti te gustaría casarte con...? Y ahí en la Biblia esta pregunta, está en la Biblia, ¿verdad? Esta pregunta. Cuando vino el siervo de Abraham a buscar a... ¿Sí? Le preguntaron a la chica, ¿tú quieres irte a casarte allí con Isaac? Y la chica dijo, sí quiero. ¿Veis? Estos son los desposorios. Así es que es una confirmación de la promesa. Constituía un pacto hablado que también podía ir acompañado de un documento escrito en el que el novio se comprometía y además entregaba dote, entregaba jarras, y se comprometían con un documento escrito que sería como una carta de amor del novio a la novia que decía, yo me comprometo a casarme contigo y nuestro matrimonio estará fundamentado en esto y en esto y en esto y en esto. Eso eran los desposorios. Y luego venía el matrimonio. El matrimonio. Fijaros que Deuteronomio 27 dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? En el matrimonio. Así es que del desposorio al matrimonio había un paso. Del desposorio al matrimonio, el desposorio requería de tanta fidelidad como el matrimonio. No podía haber ni flirteo, ni adulterio de ningún tipo, ni nada. María se encontraba desposada con José cuando queda encinta. Es muy interesante por qué María quedó encinta en ese tiempo. ¿Por qué Dios escogió justo ese tiempo del desposorio para que María quedara encinta de Jesús? Mis hermanos, 3 fases. ¿Dónde están esas 3 fases en la Biblia? ¿Dónde están las promesas, el desposorio y el matrimonio en la Biblia? ¿Dónde están? ¿A qué épocas de la Biblia o en qué épocas de la Biblia se dan las 3? Fijaros, ¿dónde el padre del novio? ¿Quién es el novio? Cristo. ¿Y quién es la novia? Es la iglesia. ¿Dónde el padre del novio le dice a los padres de la novia, oye, yo me comprometo a que mi hijo tenga un matrimonio eterno con vuestra hija, vuestra descendencia? ¿Dónde se hizo eso? ¿En qué época de la Biblia se hizo eso? La época de Abraham. ¿Y cómo se llamaba toda esa época de Abraham? Jacob, Isaac. Los patriarcas. Muy bien. Así es que fijaros, las promesas se realizan en toda la época patriarcal hasta el Sinaí. Toda esa época, desde Adán hasta el Sinaí, es la época patriarcal en la que Dios se compromete un día a entregar su hijo, su novio, para que se case ¿con quién? Con el pueblo de Dios. ¿Cuándo llega la época del desposorio? Cuando llega la época del desposorio, el novio mira buscando a su novia y ¿dónde la encuentra? Esclava en Egipto. Está esclava en Egipto. Ha caído en la esclavitud. Así es que el novio va y ¿qué hace? Libera a su novia, la busca, la libera y se la lleva al desierto. ¿Para qué? Hay textos proféticos que te dice, yo me la llevé al desierto ¿para qué? Para enamorarla de nuevo, para limpiarla de su sangre, para que ella se enamorara de nuevo de mí. Hay textos proféticos en todo el Antiguo Testamento que dicen esto. Y en el desierto, cuando llegan al desierto, llegan al Sinaí. Y en el Sinaí se junta la familia de la novia entera, allí está, con todos los testigos, ¿verdad? Y desciende el novio. ¿Dónde descendió? En el monte. ¿Y qué pronuncia el novio? ¿Qué pronuncia el novio allí? Pronuncia los 10 mandamientos, ¿sí o no? Que, mis hermanos, son las cláusulas en las que se basará el matrimonio eterno de Dios con su pueblo. Realmente son cláusulas de amor que Dios le dirige a su novia. En esos 10 fundamentos estará basado su matrimonio por la eternidad.
Y cuando Moisés le pregunta a la novia, oye, el novio, el Señor nos propone esto, ¿estáis dispuestos? ¿Qué dijeron ellos? Lo haremos, seremos fieles, estaremos ahí, fieles, en ese desposorio con el Señor. ¿Cuánto tiempo les duró la fidelidad? 40 días. A los 40 días estaban bailando en torno a un becerro de oro. ¿Quién se mantuvo fiel en ese? ¿Quién se mantuvo fiel? El novio se mantuvo fiel. El novio siempre será fiel. Y sigue siendo fiel, aunque su futura esposa ha caído ¿en qué? En mil adulterios, en 1000 abominaciones, en 1000. Pero ahí sigue el novio buscando y buscando y buscando rescatar a su novia de la esclavitud del pecado. Así es que fijaros que en ese desposorio se dieron 10 cláusulas matrimoniales. 10 cláusulas matrimoniales, mis hermanos, en los que tanto el novio como la novia se comprometían a serle fieles. Y a partir de ese momento no podía haber adulterio, no podía mirar a otros dioses, no podía adulterar con... Sin embargo, eso hizo el pueblo de Dios desde el principio. Todo el cristianismo, adulterio total, hasta el punto que Apocalipsis ya nos presenta una iglesia cristiana convertida en una prostituta. Tanto adulterio ha cometido. ¿Dónde está la iglesia fiel? Hay una iglesia fiel. Apocalipsis la presenta vestida del sol, la luna y las estrellas. Una virgen que se mantiene fiel ¿a qué? ¿A qué se mantiene fiel? A los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Y finalmente, para esa novia fiel vendrá el matrimonio en las bodas del Cordero. Como dice Apocalipsis 19, versículos 7 al 9, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a él se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas. Las acciones justas significan las acciones llenas del amor de Cristo, impulsadas por el Espíritu Santo, las acciones perfectas de Cristo. Estos son los llamados a las cenas de las bodas del Cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así es que en el Sinaí, después de liberar a su prometida de la esclavitud de Egipto, Dios promulgó las 10 cláusulas, 10 principios sobre los cuales estaría basado el desposorio con su pueblo. Desde aquella época hasta la segunda venida de Jesús, nosotros estamos desposados con Cristo. Estamos esperando esas bodas, mis hermanos, y tenemos que serle fieles absolutamente al novio. ¿Dónde debían conservar esos 10 mandamientos? ¿Dónde los debían conservar? Mirad lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Por qué hay que repetírselas a nuestros hijos? Porque nuestros hijos son nuestros descendientes que forman parte de ese matrimonio. Son la novia también ellos y son los hijos de sus hijos. Y tienen que repetirse esas cláusulas porque es las cláusulas en las que está basada el matrimonio eterno con Dios, ese que viviremos por la eternidad y ya aquí. Dice, por eso les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis hermanos, ¿qué es el pecado? Mirad lo que dice Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Así es que, si yo no soy fiel al novio, estoy cometiendo pecado. Bueno, pero yo solo he infringido uno. Juan 2:10. ¿Qué dice Juan 2:10? Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Así es que, mis hermanos, las 10 dracmas de la parábola, ¿qué son? Son los 10 mandamientos de una mujer que ha recibido las arras en las cuales se basará el matrimonio eterno con Dios. Pero esa mujer tiene un problema.
ha perdido uno. Esa mujer ha perdido uno. En el tiempo de espera ha perdido uno. Así es que, ¿cuál de los mandamientos de los 10 ha perdido la cristiandad? ¿Cuál de los 10 ha perdido, mis hermanos? El sábado. Ha perdido el sábado. La pregunta es, ¿cuándo perdió ese mandamiento la cristiandad? ¿Cuándo lo perdió? ¿En qué momento de la historia lo perdió? Porque hay un momento de la historia en el que la iglesia cristiana pierde esa dracma. Y lo dice Apocalipsis. Dios lo señaló en un texto y en un sello particular de Apocalipsis, que es en el tercer sello. En el tercer sello, Apocalipsis 6, versículos 5 al 6, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Mis hermanos, ¿qué me estás diciendo aquí? Primero, el caballo representa a la iglesia, una iglesia que comenzó siendo un caballo blanco, que es la iglesia apostólica. El que cabalga al caballo es el dirigente de la iglesia, el que dirige a la iglesia. ¿Y quién dirigía a la iglesia del caballo blanco? Cristo en persona, con un arco de victoria. Mis hermanos, Cristo en persona. Y dice que ese caballo salió venciendo y para vencer. ¿Blanco por qué? Porque representa las vestiduras blancas de Cristo, la justificación perfecta, sus obras perfectas. Una iglesia pura, una iglesia que se basaba en Cristo, que miraba a Cristo, que seguía su ejemplo, que montaba comedores para invitar a todos aquellos que no tuviesen donde ir a comer, que comían juntos en las casas, que compartían todo lo que tenían. Y el Evangelio en una generación alcanzó todos los confines del Imperio Romano, la tierra conocida. Una generación, mis hermanos. Nosotros llevamos varias generaciones, desde 1844 hasta aquí. Varias generaciones. Y no conseguimos alcanzar los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro caballo no es blanco. Fijaros que Satanás, cuando ve esto, lo que hace es decir: esto no puede ser, tengo que matarlos a todos. Tanto se asusta Satanás del avance de esa iglesia que dice: tengo que cargármelos a todos. Así es que empieza por el mundo judío lanzándolos a la persecución contra los cristianos, luego continúa con los gentiles y el Imperio Romano comienza a matar y a matar y a matar y a matar. Y llegamos a Diocleciano, mis hermanos, uno de los emperadores más furibundos en sus persecuciones, señalados en la profecía. Esos 10 años de persecución en el que murieron miles de cristianos. Pero Satanás se da cuenta de una cosa, que cuanto más mata, cuantos más cristianos mata, ¿qué pasaba? Más había. ¿Por qué? Porque la gente veía en los testimonios, en los circos romanos, veían esas vidas que morían cantando y glorificando a Dios mientras eran prendidos o mientras eran atacados por los leones. Que las personas decían: pero estas personas, ¿qué tienen? ¿Qué tienen que yo no tengo? Y eso hacía que la gente buscara y buscara y buscara y se convirtiera. Así es que, mis hermanos, Satanás de repente se da cuenta y dice: oye, por más que persigo, mira, he mandado al emperador más cruel de todos, a Diocleciano, 10 años de persecución mortal y siguen ahí. Y creciendo y creciendo. Así es que él dice: no, esto no puede ser. Así es que se va, le susurra a Constantino y dice: oye, deja de perseguir. No persigas más, no mates a nadie. Los cristianos son importantes. Se aman entre ellos. Tu imperio se está dividiendo. ¿Qué tal si empleas a la iglesia cristiana para mantener tu imperio unido? Constantino, que es un hombre muy inteligente, dice: oye, es una buena idea esta, ¿eh? Es una buena idea. Así es que en el 313 Constantino da un edicto y todos los cristianos pasan a ser súbditos del palacio de Constantino. Y Constantino, el dirigente máximo. Y entonces, como Constantino es el dirigente máximo y la palabra máxima, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo metemos por aquí. ¿Qué dices, Constantino? Que tenemos que guardar también el domingo. Bueno, es que el domingo es el día del sol. Un poquito raro esto, ¿no? Pero al final, Constantino se salió con la suya y finalmente dijo: bueno, pues vamos a guardar el sábado y el domingo. A ver, ¿qué pasó el domingo de importante?
No, es que resucitó Cristo. El domingo resucitó Cristo. Pues vamos a celebrar que resucitó Cristo el domingo. Le vamos a dar la misma sacralidad al sábado que al domingo. Ya que todos mis súbditos están acostumbrados a guardar el domingo, pero poco a poco, mis hermanos, como había muchos problemas con los judíos y el Imperio Romano atacaba mucho a los judíos, como en toda la historia, pues al final, ¿qué pasó? Todos aquellos que no querían ser tildados de judíos dijeron, mejor voy a la iglesia el domingo que el sábado. Así es que poco a poco el sábado se fue quedando para los judíos y el domingo fue para arriba, para arriba, para arriba. Y el paganismo entró a raudales dentro de la iglesia y se reconvirtieron los ídolos paganos en ídolos cristianos. Y la tradición sustituyó a la palabra de Dios. Dejó de leerse la palabra de Dios. Tanto es así que se me pinta aquí como que el jinete negro está vendiendo carísima la palabra de Dios. 2 denarios costaba comprar la palabra de Dios completa. La cebada es el Antiguo Testamento, el trigo es el Nuevo Testamento. Fijaros que valora más el trigo que la cebada, porque siempre el cristianismo ha valorado más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Así es que 2 denarios costaba. Los historiadores dicen, era un precio carísimo. Nadie podía comprar aquello. La gente comenzó a pasar hambre de la palabra de Dios. Se metieron las Biblias en los monasterios. Las Biblias solo estaban escritas en latín. El latín era una lengua muerta que solo entendían los eruditos. Así es que el pueblo no entendía nada. Las misas se daban en latín. Así es que la oscuridad penetró en la iglesia y la gente no tuvo más la palabra de Dios. Y fijaros que este jinete negro intenta atacar todo lo que hay en esa mesa de ahí, que es la mesa que representa el trono de Dios. Delante está el candelabro, que es la iglesia. Y el trono está dándole a la iglesia el pan, que es la palabra de Dios, el vino, que es el perdón constante de Jesús, ofrecido a través de su muerte en la cruz. Y finalmente también el aceite, que es el poder del Espíritu Santo para no volver a pecar, para no caer más, aquel que nos lleva al arrepentimiento. El jinete negro está intentando acabar con todo eso. Todo lo que tiene que ver con Dios y con Cristo, fuera. Y lo intentó el cristianismo y puso un hombre y los confesionarios en el lugar de Cristo. Lo intentó. Por 1260 años lo intentó. Y hubo un ataque mortal y terrible contra la verdad, mis hermanos. Mirad lo que le dice Cristo en su carta de amor a esta iglesia, ese recordatorio. Oye, ¿cuál fue nuestro pacto? ¿Qué es lo que decidimos nosotros? Voy a venir a casarme contigo. ¿Qué estás haciendo con los fundamentos de nuestro matrimonio eterno? Y mirad lo que le dice a la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia del jinete negro. Pérgamo, mis hermanos, ¿a qué me recuerda Pérgamo? A pergamino, porque Pérgamo era el mayor fabricante de pergaminos de la antigüedad. Es una iglesia que tiene un problema con los pergaminos donde se escribía la palabra de Dios. ¿Por qué tiene problemas? Porque dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Moras donde está el trono de Satanás. Fijaros que le está diciendo que Satanás ha metido su trono dentro de esa iglesia. Y por lo tanto, ¿qué están haciendo? Están cometiendo fornicación, están sacrificándole a los ídolos. Están poniendo tropiezo delante de los hijos de Israel. ¿Y qué le dice Cristo al final? Dice, oye, arrepiéntete, si no vendré pronto y pelearé contra ti con la espada. ¿De qué? La espada de mi boca. ¿Qué es la espada de la boca? La espada es otro símbolo de la palabra de Dios. Un filo es el Antiguo Testamento, el otro filo el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se cumplió esto, mis hermanos? ¿Cuándo Cristo vino y peleó contra esta iglesia con la espada de su boca? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando la reforma se inicia, como estáis diciendo, ¿verdad? En el siglo XVI se inicia un movimiento de reforma que surge de dentro de esa iglesia de tinieblas. ¿Y qué buscan? ¿Qué hacen? ¿Qué buscan, mis hermanos? ¿Qué hacen? ¿En qué se fundamentan de nuevo? En la palabra de Dios. ¿Qué dijo Lutero? Que surge ahí en ese siglo XVI. ¿Qué dijo? Sola escritura. Nada de tradición, sola escritura. Así es que la mujer enciende la lámpara. ¿Encendió la lámpara o no? Encendió la lámpara la mujer, mis hermanos. La mujer encendió la lámpara porque se dio cuenta que su iglesia estaba llena de tinieblas. Y encendió la lámpara. Y entonces de repente mira así, y a la luz de la lámpara, Lutero dice, oye, subiendo por aquellas escaleras de San Pedro, dice, oye, el justo por la fe vivirá. ¿Yo qué estoy haciendo aquí?
Así es que Lutero empieza a sacar la palabra de Dios y a decir, estamos equivocados. Estamos totalmente equivocados, volvamos a la palabra de Dios. Y aquella mujer comienza a barrer. ¿Y qué comienza a barrer? Comienza a barrer toda la porquería que la tradición había acumulado en la iglesia durante cientos, miles de años. A la luz de la lámpara, aquella mujer barre. ¿Sabéis cuántos años estuvo barriendo esa mujer, mis hermanos? ¿Cuántos años estuvo barriendo esa mujer? Desde el 1400 hasta el 1800 y pico, mis hermanos, estuvo barriendo esa mujer. Y en todo ese tiempo no encontró la dracma. Y barrió, y barrió, y barrió, y barrió, y sacó porquería a montones. Y cada movimiento de la reforma sacaba más porquería. Y descubrían nuevas verdades a la luz de la palabra de Dios. Así es que fue creciendo la reforma, la Biblia fue recuperándose, y finalmente llegamos a 1800 y un poco, y surge un señor que comienza a investigar la Biblia en sus profecías, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Surge Guillermo Miller, mis hermanos, y descubre todas las profecías de tiempo de Daniel, y descubre la purificación del santuario. Y piensa que en 1844, que es la fecha de la purificación del santuario, va a venir Cristo, y lo predica, y lo predica, y lo predica, y se produce un movimiento impresionante. Está en la cúspide de la reforma. Falta muy poco para recuperar toda la Biblia. Pero llega 1844 y Cristo no viene, entonces se produce un chasco terrible, todos conocéis la historia, y queda un remanente que piensa, Dios no se puede haber equivocado, la Biblia no se puede haber equivocado, nos hemos equivocado nosotros en algo, y vuelven a la Biblia. ¿Y entonces qué ocurre? Entonces surge el movimiento adventista, la iglesia adventista, mis hermanos. Todavía es la iglesia adventista del primer día. Pero pronto surge un hombre dentro de esa iglesia que a través de la Biblia y a través del testimonio de una mujer bautista del séptimo día, José Beis dice, el sábado es fundamental, nos hemos olvidado del sábado. El sábado es eterno, el sábado nunca cambiará, el sábado me habla de la eternidad y del pacto y de Dios como creador. El sábado tenemos que volver a una fidelidad a Él. Y escribe el primer folleto que estudia el problema del sábado en la Biblia, y finalmente en 1859 John Andrews escribe el mayor compendio que se había hecho hasta entonces sobre la historia de la pérdida del sábado, su sustitución por el domingo, y finalmente que había que recuperar esto. Mis hermanos, ¿qué hace la mujer? Al final encuentra, a la luz de su lámpara, ¿qué encuentra? Encuentra la dracma. Y ahora viene lo mejor de la parábola. Nosotros somos la iglesia adventista del séptimo día, mis hermanos. ¿Por qué? Porque encontramos la dracma. Y Jesús pensaba en nosotros cuando contó esta parábola. Pero fijaros Jesús lo que dice ahora. Lucas 15:9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Quiénes son sus amigas y vecinas, mis hermanos? ¿Quiénes son? ¿Qué son las mujeres en la Biblia, mis hermanos? Son las otras iglesias. ¿Cómo dice Jesús que tenemos que llamar a las otras iglesias? ¿Cómo lo dice ahí? ¿Cómo las llama? Amigas. Amigas. No dice nada de llamarlas hijas de la ramera, ni cosas de estas, ¿verdad? Dice amigas. Amigas, mis hermanos. Las hijas de la ramera será cuando se dé la ley dominical y todos hayan tomado su decisión, entonces habrá personas que se harán hijas de esa iglesia apóstata y miles de ellos saldrán y se unirán al pueblo de Dios. Así que, ¿cómo les vamos a llamar eso antes de tiempo? ¿Les podemos llamar eso antes de tiempo? ¿Cuando no han podido tomar todavía su decisión? No.
Y Elena de White tiene multitud de textos que nos dice esto. Y dice cómo deberíamos tratar a las otras iglesias, mis hermanos. Lo triste es que nuestra iglesia, ¿sabéis lo que le pasa? Como descubrió la dracma, en vez de considerar amigas a las otras iglesias, las considera enemigas. Se sube en el pedestal de su orgullo. ¿Y sabéis lo que dice? Lo que dice la iglesia a la Odisea. Soy rica y de nada tengo necesidad. Soy rica. Y tratamos a las otras iglesias como si nosotros fuésemos el non plus ultra y ellos la basurita abajo del suelo. Y cuando se nos ocurre dialogar con otras iglesias o ir a visitar a otras iglesias o trabar amistad con otras iglesias, enseguida surgen las voces de los laodicenses de nuestra iglesia que gritan ¡ecumenismo, ecumenismo! Jesús dice que esta mujer, cuando encuentra la dracma, reúne a sus vecinas y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Fijaros que la reúne, mis hermanos, la reúne. Es posible que coma con ellas, es posible que comparta con ellas. Son sus amigas, las trata como amigas. Y yo no puedo insultar a un amigo, mis hermanos, porque entonces dejaré de ser amigo. Así es que Jesús, ¿cómo trataba a sus enemigos? ¿Los insultaba? ¿O comía con ellos? Pues mis hermanos, Jesús pensaba en nosotros cuando contó esta parábola, justamente porque sabía que tendríamos este problema. El mismo problema que tenían los fariseos, que no querían ni comer, ni beber, ni acercarse, ni tocar a nadie que fuera de otra religión, a nadie que fuera un pagano, a nadie que ellos consideraran que era un pecador. Ojalá, mis hermanos, abandonemos el estado laodicense, porque yo os digo, Jesús dice que si seguimos en ese estado, nos vomitará de su boca. Y es cierto, mis hermanos, que en nuestra iglesia hay gente que forma parte del caballo blanco, porque son gente excepcional, gente que busca al Señor, gente que abre su casa, gente que se deshace por predicar el Evangelio, gente que está dándolo todo. Y en esta iglesia los hay, mis hermanos. Ojalá todos seáis, ojalá todos seamos, mis hermanos. Pero es triste. Esta semana he asistido a un debate terrible, un debate en el que alquilarle la iglesia a una iglesia evangélica, y aquello parecía que era una banda de delincuentes los que les íbamos a alquilar la iglesia. Mis hermanos, Jesús dice, son nuestros amigos. Tenemos que mostrarles el amor de Jesús. Elena de White dice que deberíamos ser amigos de todos los dirigentes religiosos de todas las iglesias que rodean esta iglesia. Amigos de sus miembros. Y mis hermanos, el ecumenismo es que me van a convencer. Esta mujer no la están convenciendo de nada. Porque esta mujer tiene la dracma, la ha encontrado, tiene la evidencia. Nosotros tenemos la evidencia, la doctrina más grande, mis hermanos, que puede existir en el cristianismo, la verdad total. Nadie nos va a convencer de lo contrario. Así es que en ninguna reunión yo me voy a rebajar en mis principios. Pero posiblemente yo pueda enseñar a otros muchas cosas. Pero no voy a empezar por el domingo. No voy a empezar llamándoles lo que no tengo que llamarles. Voy a empezar diciéndoles cosas como Jesús decía, haciendo crecer a la persona, admirando lo que hacen. Mis hermanos, yo os puedo decir que a mí curas católicos, en África lo he visto esto, mis hermanos, curas católicos, monseñores católicos, nos han tratado que yo no he visto ese trato en mi iglesia. Y no buscaban nada. Y nosotros les hemos invitado a comer en casa. Y ese monseñor católico, viendo nuestra familia reunida y mi padre me pide a mí que ore,
Yo que era un chavalín de 4 años y medio, porque esa es la época en la que pasó, 4 o 5 años tenía, bendice la mesa, Sergio. Y yo con 4 años y pico hice una oración. Cuando terminé, aquel hombre estaba llorando. Estaba llorando, mis hermanos. Y dijo, cuánto sueño con tener una familia como la que tenéis vosotros. Yo no sé por qué mi iglesia nos prohíbe tener una familia y dedicarla a la misión como vosotros la tenéis. Y ese hombre lloraba. El testimonio que le estábamos dando, comiendo en nuestra casa, un monseñor católico, un obispo católico. No hay problema. Son amigos. Y crecen cuando están con nosotros. Yo no decrezco con ellos. Ojalá, mis hermanos, el Señor nos ayude a crecer en esta dirección, porque si tenemos que alcanzar al mundo y muy pronto en sus 4 ángulos, hay miles de cristianos ahí fuera que necesitan que les demostremos que les queremos como amigos, no como enemigos. Que el Señor nos bendiga en esta obra. Amén.